Vamos a dar inicio con este curso, Recuperación de Saldos a Favor, y tengo el gusto de presentarles a la expositora, a la licenciada Penélope Castro Valdés. Para quienes no la conocen, voy a permitirme leer un breve currículum rápidamente. Es licenciada en Contaduría Pública, diplomada en Liderazgo Avanzado, catedrática a nivel licenciatura y posgrado de 1997 a 2000, coproductora y coconductora del programa de radio El Consejero Fiscal, transmitido todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Radio Red en el 1110 de AM, y directora de la página de internet El Consejero Fiscal de 1999 a 2011, actualmente expositora y asesora en diversos temas de análisis y actualización fiscal en El Consejero Fiscal, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Colegio de Contadores Públicos del Valle de México, Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, CAP Fiscal, Control 2000, esta empresa Argos Cursa. Más de 200 conferencias impartidas en Tijuana, Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, Cuernavaca, Veracruz, Puebla, Pachuca, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Mérida y Cancún, entre otros. También es titular del programa Visión Fiscal, que se transmite los martes a las 13 horas. Por favor, les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Licenciada, bienvenida. El tema de hoy es un tema, es como parte de la continuación de este asunto que tenemos pendiente con la contabilidad digital. Es un tema que no termina de cuajar. Yo cada vez que vengo a Puebla, aprovechando de que tenemos muchos amigos conectados en línea, siempre hacemos una trivia y al final hacemos así como el recuento de los votos. ¿Quiénes piensan que va a haber una nueva prórroga para la contabilidad? Entonces, amigos que nos están viendo por internet, vamos a hacer la quiniela a ver quiénes votan, porque a lo mejor haya una nueva prórroga. Está otra vez ese run, me habló un ingeniero precisamente para comentarme que traían ese cuento ahora para prorrogarlo otro mes más. Y lo que no nos damos cuenta los contadores es que con cada prórroga se alarga más la agonía, ¿no? O sea, algo que ya debimos de haber pasado porque ya estamos eso ya hubiera sido la semana antepasada, pues estamos todavía con que, bueno, a lo mejor se prorroga para la próxima ocasión y para el próximo mes, y entonces es algo que no acabamos de concluir. Y bueno, de alguna manera entonces los contribuyentes, la verdad sí estamos un poco preocupados, porque junto con el tema de la contabilidad electrónica viene de la mano el asunto de modificaciones a los trámites de devoluciones y compensaciones. Entonces, hay contribuyentes que ni siquiera se han atrevido a hacer un trámite de devolución porque piensan que ya les van a pedir las pólizas, piensan que ya te van a pedir auxiliares, y eso no funciona así. Honestamente, este tema de entregar pólizas, entregar auxiliares, contabilidad, es un asunto que venía desde el pasado. Lo que cambia ahora es que en algunos casos van a ser documentos electrónicos, lo que va a mostrar el contribuyente, pero honestamente, la idea de generar este curso, de hacerlo, fue a raíz de un programa que tuvimos donde el título del programa eran devoluciones eróticas. ¿Y por qué le pusimos hacia el programa? Porque mucha gente en ese tema de entregar la contabilidad siente que no hay intimidad financiera. Entonces varios nos sentimos como encuerados, como expuestos, como que ya vamos a enseñar todo, pero hay que recordar los consejos de mi abuelita. Uno no se encuera en la primera cita, acuérdense. Y esta primera cita, ¿cuándo va a ser? El 3 de abril, ¿no? Entonces, la idea es que no nos vamos a encuerar luego, pero vamos a estar preparados, salud, para cuando llegue el momento entonces de encuerarnos. Y bueno, en este curso, por cuestiones del tiempo, vamos a analizar para algunos impuestos unos trámites, para otros impuestos otros trámites, porque realmente los trámites son muy similares. Vamos a descubrir que la compensación y la devolución son temas muy similares. Lo que cambia en un momento dado es el formato, o en algunos casos los anexos, es lo que vemos que se modifica, pero en la mayoría de los casos el esquema de presentación es el mismo. Y bueno, vamos a ir de menos a más. El impuesto donde más nos vamos a entretener es impuesto sobre la renta, porque íbamos a ver el caso completo de compensación, incluida la compensación de remanentes. Eso es algo interesante, porque lo difícil es el aviso inicial. Los remanentes son muy fáciles de presentar. Y posteriormente entonces veríamos el YETU. Vamos a ver por qué tocamos el tema del YETU y el IDE, que aunque son impuestos que ya no están,
Bueno, todavía hay algunos contribuyentes que están batallando con este tema para tocar esos puntos. Por eso les pido un poquito de su comprensión. Digo, habrá compañeros que tengan preguntas específicas de algún impuesto que a lo mejor ya no está vigente, pero bueno, vamos a darle espacio a la pregunta para contestarla. Y vamos a finalizar, si Dios quiere, a las 8 de la noche, digo si Dios quiere, porque de repente pues ya ven que nos alcanza el tiempo. Y vamos, el último impuesto que vamos a ver es el IVA, porque en el IVA es donde tenemos más ventajas, pero a la vez más riesgos. Porque a diferencia de los otros impuestos, los demás impuestos son de carácter anual y el IVA es el impuesto que es de carácter definitivo mensual. Entonces ahí la frecuencia de recuperación se acelera. Entonces realmente cada decisión la vas tomando cada mes y entonces ahí podemos jugar mucho ahora con las nuevas reglas de devolución del IVA. Entonces vamos a ver estos tres esquemas de presentación, entendiendo que de alguna manera el contribuyente, aunque tiene distintos esquemas, la mayoría como que nos inclinamos más por la devolución, porque ahí recuperamos el dinero en efectivo. Sin embargo, la autoridad no le gusta tanto porque tiene que reintegrarte una cantidad. Si tú analizas el esquema del SAT, el SAT es como una empresa que se dedica a cobrar impuestos. Entonces, el hecho que tenga que devolver un impuesto para ellos implica una salida. Por lo tanto, para validar esa salida de recursos, obviamente se tienen que percatar de que efectivamente el saldo proceda. Entonces, si nos ponemos un poquito en el lugar de la autoridad, podríamos descubrir a lo mejor el por qué se ponen tan extremos a la hora de revisar un trámite. Nada más les pido de favor que si me vienen aquí a apoyar con la... ya. Nada más hace falta que entonces resaltemos que los personal del SAT, todos los funcionarios entonces, tienen la necesidad de ser también supervisados. Yo conozco un caso muy cercano de un funcionario al cual en lo personal yo admiraba bastante, es esos pocos funcionarios rescatables del SAT, que se ponían la camiseta, pero la camiseta en serio y en favor del contribuyente también, o sea, eran funcionarios justos, y de pronto este funcionario ya no lo vi en su administración, y preguntando por él me dijeron, no, pues es que lo suspendieron. Dije, ¿pero por qué? No, pues fíjate que hubo un trámite donde él estaba, estaba en el área como jefe del área de compensaciones y devoluciones de una administración, llegó un trámite, no recuerdo de aquella época, era una cifra de millones de pesos, y autorizó la devolución. Digo, bueno, pero ¿cuál fue el problema? No, fíjate que fue un problema de trámite, fíjate que él, al autorizar la devolución, faltaban unas constancias de retención, pero él la verdad las dio por buenas porque, bueno, el fuerte del saldo a favor eran los pagos provisionales, no las retenciones. Pero bueno, como eran retenciones bancarias por cantidades que la verdad no son ni siquiera relevantes, pues él, aunque no le mostraron las constancias, pues lo tomó por bueno, devuelve el saldo a favor y cuando lo revisa Contraloría Interna, se dan cuenta que al trámite le faltó que constaran ahí las copias de las constancias y por eso lo suspendieron. Entonces, si tú te pones del lado del personal del SAT, ellos también se juegan su trabajo, su sanción, el puesto, entonces también por eso se ponen muy estrictos en cumplir los requisitos que marca cada trámite, porque posteriormente ellos también son auditados y revisados. Entonces, de las tres figuras que vamos a analizar, vamos a ver que hay impuestos en donde sí ocurren las tres figuras, incluso son una alternativa, pero hay impuestos donde no, hay impuestos donde tú tomas una decisión y si ya tomaste la decisión de acreditar, pues como dicen por ahí, pues ahora te aguantas y hasta que agotes ese saldo a favor no puedes cambiar la opción. Incluso hay impuestos que son distintos, hay impuestos donde podemos comenzar en un acreditamiento y terminar en una devolución también, o hay otros como el ISR donde podemos optar por devolución y después cuando no te llega nunca el saldo pues ya te cambias al esquema de compensación, eso también es válido, pero es dependiendo las reglas y características de cada impuesto. Por eso este curso a algunos les gusta mucho porque vemos reglas prácticas de aplicación del impuesto y como que es un repaso también. Y entendemos entonces que a veces el error del trámite es porque estamos aplicando una mala regla de aplicación en la fórmula de generación del saldo a favor. Estamos confundiendo una figura con otra. Entonces, este curso está enfocado precisamente para que conozcamos estas alternativas y ayudarte a tomar una mejor decisión. Algo curioso con este tema es que no hay recetas de cocina. E incluso cambia mucho el trámite de administración en administración.
Depende de muchos factores. Yo se los he dicho en cursos de contabilidad electrónica, todo influye, aunque parezca que no, hasta un evento sobrenatural. El año pasado, por ejemplo, me tocó dar un curso no les voy a decir en qué estado, porque no quiero balconear al funcionario, pero comentaban ellos que de repente como que se habían suspendido las devoluciones y no entendían por qué. Entonces me decían, oye, apenas que metemos el trámite, ni nos contestan, ni nada, simplemente no nos depositan, y estamos así como preocupados de que no es el único estado donde como que se suspendieron las devoluciones. Y entonces yo les comentaba que una de las razones por las cuales estaban suspendiendo las devoluciones era porque la encomienda del Ejecutivo era agilizar las devoluciones en Baja California por lo del huracán Odile. Entonces, hay situaciones que incluso hasta esa clase de eventos sobrenaturales pueden influir porque hay un presupuesto de devolución. Algo que alguna vez me platicó este funcionario de este estado es que a ellos les llega un presupuesto para devolver, por poner una cifra, ¿no? O sea, 300 millones vamos a devolver, pero de esos 300 millones pues empiezan a llegar solicitudes y al principio del mes pues se las empiezan a negar, ¿no? Pero cuando llega al final del mes y todavía tienen presupuesto para devolver, a lo mejor todavía tienen 200 millones, es por eso que cuando metes otra vez el trámite, pero a final del mes ya te lo autorizan. Y a veces ni siquiera le haces ningún cambio. Entonces, hay muchas cuestiones que yo llamo esotéricas que pueden influir en tomar una decisión. Aquí la idea es que tú también comprendas la postura del funcionario, que entiendas realmente las ventajas entre uno y otro trámite, y entonces a lo mejor que cambies el esquema. Porque como te comentaba, lo que quiere el contribuyente es la devolución, pero es uno de los más difíciles, es uno de los más vigilados, de los que requieren como más talacha, incluso más presencia a veces del contribuyente. En cambio, la compensación no es tanto así. Por lo tanto, podríamos analizar a lo mejor figuras donde tú inicies un trámite y si vemos que el trámite no prospera o que de plano te piden mucha información y no tienes tantos datos conservados, pues entonces cambiamos el esquema de recuperación y no pasa nada. En algunos casos, acuérdate que ahí yo no tengo clientes formales, alguno de mis clientes alguna vez quería intentar una devolución de YETU en la anual. Y fue muy cómico su caso porque él estaba acostumbrado a que le volvían ISR, ¿no? Entonces de repente entra en YETU, genera saldo a favor de YETU y él pensaba que era como el ISR. Hasta que se enteró, no, pues sabes que esto no es automático, en el YETU tenemos que hacer un trámite, iniciamos el trámite, no hombre, le pidieron todo, por ser persona física, le pidieron cheques, métodos de pago, comprobantes. Estaba tan desesperado que dijo, ¿sabes qué, Penny? Ya llevamos 7 meses con este asunto y cada vez me piden más cosas. ¿Sabes qué? Pues ya mejor, ahora sí que me doy. Y dije, no, vamos a cambiar el esquema, mejor vamos a aplicar una compensación. Se llegó otra vez su cierre, presentamos su declaración anual, le da una cantidad a pagar, compensamos y ya está, nos acabamos el remanente. Entonces, por eso te decía, eso es cuestión un poquito de intentos, un poquito de sentido común, un poquito también de entender las épocas y de alguna manera una de las figuras más nobles es la compensación, porque la compensación es una aplicación de dos deudas, yo le llamo que es un cobro a lo chino. Yo tengo un saldo por pagar, pero a la vez tengo un saldo a favor, empatamos las deudas y bueno, ni yo desembolso ni tú desembolsas, autoridad. Entonces, gracias a que la compensación es universal, este esquema se volvió muy, muy bondadoso porque tú puedes tener un saldo a favor de ISR y aplicarlo contra el IVA o contra retenciones, pero de ISR o contra IEPS o contra el impuesto que tú quieras. El único impuesto restringido para compensar o acreditar son las retenciones de IVA, porque esas retenciones de IVA no las podemos tocar ni disminuir con nada. Pero quitando ese caso, realmente todos los demás impuestos son compensables. Incluso vamos a ver que existe también una figura que se conoce como compensación de oficio, donde en algunos casos, nada más que hay que iniciar un trámite, y es un trámite extraoficial, hay contribuyentes que tienen saldos a favor, pero por ahí tienen multas. Entonces de repente el contribuyente dice, oye, me llegaron, no sé, 10 multas de la DIOT, pero pues tengo ahí un saldo a favor, ¿lo podríamos aplicar para pagar mis multas? Se puede, pero como ese trámite no existe, se le llama compensación de oficio. Hay que acudir a la autoridad y la autoridad de forma automática pues te haría la aplicación en su sistema. Entonces, hay esquemas muy bondadosos. Lo que sí es importante es que nosotros distingamos siempre un pago de lo indebido de un saldo a favor, porque el trámite cambia mucho derivado de la situación. Vamos a poner un ejemplo, y este es un caso que en lo personal a mí me ocurrió.
De pronto hay situaciones, sobre todo en personas físicas, vamos a ver que se presta mucho a cometer errores dado su plataforma. La plataforma de personas físicas es muy rudimentaria, es muy escasa en los renglones, entonces hay renglones donde tenemos que jugar aritméticamente para llegar al saldo a favor. Entonces, imagínate que de pronto pues estamos llenando esta plataforma, yo tengo un IVA cobrado y le pongo que mi IVA cobrado es de 10,000 pesos, tengo un IVA acreditable también de ese periodo, y mi IVA acreditable, vamos a suponer que son 8,000, me da a pagar 2,000 pesos. Esta es en mi declaración de enero, por poner un periodo. Y entonces, pues pagamos 2,000 pesos de IVA, pero al revisar la declaración nos damos cuenta que aquí no eran 10,000, que eran 1,000. Pues esas cosas que llenas la declaración a las 2 de la mañana. Ya ves lo mismo, ya los ceros te dan igual, pues hay que tener cuidado de trabajar en las noches. Entonces, al darnos cuenta que hay un error aquí, pues presentamos una complementaria de enero, y esta complementaria, pues ya le ponemos aquí que el IVA cobrado es de 1,000, el IVA acreditable es de 8,000, y entonces aquí, ¿qué estamos generando? Un saldo a favor de 7,000. Entonces aquí genero un saldo a favor de IVA de 7,000, pero como es una complementaria, el sistema te pregunta la cantidad pagada con anterioridad. Y esta cantidad pagada con anterioridad son 2,000 pesos. Entonces yo tengo un saldo a favor de 7,000 y un pago de lo indebido de 2,000. Se tratan de forma diferente. Y entonces, vamos a suponer que con estos datos, pues llega el mes de febrero. En este caso real yo no estaba asustada porque dije, bueno, finalmente, pues aunque pague de más, pues lo recuperamos en febrero. Sin embargo, en febrero lo que ocurre es que quiero presentar una declaración con datos donde la situación es que el IVA cobrado, vamos a ponerte ya una cantidad más fuerte, vamos a suponer que son 20,000 pesos, el IVA acreditable son 7,000, me da a pagar una cantidad de 13,000 pesos, y entonces yo digo, pues aquí tengo mi saldo a favor, tengo 9,000 y los resto. Una empresa hizo esta resta, finalmente le quedaron a pagar 4,000, y cuando presenta la declaración, el SAT le dice, ¿sabes qué? Tu declaración está equivocada. ¿Por qué? Es que estás acreditándome 9,000 pesos. Pues sí, tengo un saldo a favor de 7,000 y pagué de más 2,000. No, si analizamos el artículo 6 de la ley del IVA, lo que tú tienes es un saldo a favor de 7,000. De pagos de lo indebido no habla el artículo 6 de la ley del IVA. Se infiere que se pueden compensar porque es el tratamiento general que le da el Código Fiscal a los pagos de lo indebido. Por lo tanto, aquí se le solicitó al contribuyente que presentara nuevamente una complementaria porque la figura correcta de aplicación era que se acreditara nada más 7,000 pesos, aquí le queda una cantidad a favor de, perdón, a pagar de 6,000 para que posteriormente compensara los 2,000 y entonces ya le quedará el neto a pagar líquido de 4,000 pesos. O sea, llegamos al mismo resultado, pero lo que cambia es la aplicación, porque tenemos que hacer dos trámites, uno de acreditamiento, que se hace a través de la plataforma, y otro de compensación de pago de lo indebido. Incluso por esa razón es muy importante que nosotros tengamos claro el origen del saldo a favor, porque cuando el saldo a favor es derivado del cálculo de los impuestos, la autoridad lo que te pide como anexo es el papel de trabajo donde determinas ese cálculo. Pero cuando el saldo a favor más bien es un pago de lo indebido, fíjate que ahí cambia mucho el trámite, lo único que te pide es la declaración complementaria. Porque en pago de lo indebido no hay más que una cantidad pagada anteriormente y una cantidad que la restituye, una cantidad que la corrige. Entonces, en pagos de lo indebido lo único que se te solicita es la declaración complementaria, la normal y la complementaria para que ellos vean qué es lo que pagaste de más o qué es lo que pagaste indebidamente. Por eso es tan importante denominar correctamente el origen del saldo a favor. Incluso vamos a ir platicando acerca de cómo se hacen estas aplicaciones, pero entonces, para todos los impuestos, lo que vamos a observar es que además de acompañar el trámite del papel de trabajo o en su caso de las declaraciones, necesitamos, dependiendo del origen del saldo a favor, acompañar el trámite de anexos.
Y entonces, algo que descubrimos el año pasado es que se elimina la posibilidad de dictaminarse de muchos contribuyentes. Los que tienen la posibilidad de dictaminarse son solo los contribuyentes con ingresos de más de 100 millones de pesos. Estamos hablando de grandes contribuyentes. Por lo tanto, solo los contribuyentes que opten por dictaminarse van a utilizar como anexos de sus trámites los anexos del programa F3241. Y todos los demás, ahora sí que todos los demás, los que no optemos por dictaminarnos, vamos a utilizar como anexo de nuestros trámites los anexos de Excel. Son los mismos anexos, realmente el contenido es muy similar, lo que cambia es el esquema de presentación porque este genera un archivo y esto realmente son dos archivos en Excel que se cipean y se envían. Vamos a ver también en qué consisten estos archivos, pero entonces existen anexos para IVA, existen anexos para IETU, para IDE. Si observas, no existe un anexo para ISR, porque vamos a descubrir que el trámite de compensación de ISR y de devolución se modificó. Entonces, en el ISR no se llenan anexos. Esa es una gran ventaja y una buena noticia. ¿Por qué? Porque es uno de los impuestos que es más fácil de recuperar que otros, que sí tenemos que llenar un poquito más de información. Entonces, estos son anexos para contribuyentes normales y este programa ya nada más se queda para grandes contribuyentes o contribuyentes que opten por dictaminarse. Y entonces, la parte que nos está preocupando de este asunto de los trámites es que también supimos que a partir de que inicia en vigencia esta necesidad de subir la contabilidad, pues vimos que se modificaron reglas. Y entonces esta es la nueva regla 2819 que me dice que yo voy a tener que mostrar pólizas o auxiliares como parte de mi contabilidad. Y dice la redacción que esta información se va a presentar cuando la autoridad la solicite. ¿Pero en qué momentos lo va a solicitar? Una ocasión es cuando ejerce facultades de comprobación, ahí entonces tenemos que entregar pólizas o auxiliares, o dice esta regla, o cuando ésta se solicite como requisito en la presentación de solicitudes de devolución o compensación. Pero no dicen cuáles, dice en general, trámites de devolución o compensación. Entonces la pregunta esotérica que siempre me hacen es, ¿pero cuándo me van a pedir las pólizas? No sabemos. Aquí la idea es que tú hagas tu trámite normal y dependiendo del trámite y el estado de humor del funcionario, la época, la carga de trabajo, puede ser que te pidan información adicional o no, porque aquí la regla no lo aclara, dice en trámites de devolución o compensación. Y dice que incluso el contribuyente está obligado a enviar el archivo y a enviar los acuses de recepción de balanza y catálogo. Algo muy importante es que para que tú puedas entregar pólizas o auxiliares necesitas exhibir que ya enviaste la balanza de comprobación de ese periodo y el catálogo de cuentas. Por eso viene este párrafo que dice que cuando los contribuyentes no cuenten con el acuse de aceptación de envío de balanza y catálogo de cuentas, primero deben de hacer ese envío, obtener ese acuse de aceptación para posteriormente entonces enviar las pólizas que se te están requiriendo. Y dice aquí que cuando se compensen saldos a favor de periodos anteriores, además del archivo de las pólizas del periodo que se compensa, se entregará por única vez el que corresponda al periodo en que se haya originado el saldo a favor a compensar. Pero dice que siempre que se trate de compensaciones de saldos a favor generados a partir de enero de 2015, y dice, y hasta que se termine de compensar el saldo remanente. Esta es una redacción peligrosa porque generalmente los avisos de compensación, los iniciales, es cuando te piden toda la información. Y ya los remanentes, pues ya, nada, porque ya se revisó el saldo. Pero aquí lo que nos está diciendo es que me pueden pedir las pólizas en cualquier momento de la compensación. Vamos a ver un caso que traigo de una compensación que compensamos como 35 remanentes. O sea, no, lo fuimos acabando poco a poquito. Imagínate que en cualquiera de los 35 remanentes me hubieran pedido las pólizas. Puede ser. Por eso este tema es esotérico. No sabemos en qué momento o a razón de qué te pidan las pólizas. A lo mejor es el último remanente, donde nada más te quedaron 3,000 pesos. Ah, y a lo mejor ahí se les antoja pedirte las pólizas de todo el periodo. O las pólizas incluso del origen del saldo a favor. Por eso estamos tan preocupados, porque como no es clara la redacción, se entiende que puede ser a cualquiera, se entiende que puede ser a todos, se entiende que puede ser en cualquier momento. Por eso yo asemejo mucho este asunto de los medios electrónicos al tema del apocalipsis, porque es algo igual al juicio final.
Nadie conoce ni el día ni la hora, pero pues el chiste es de que tienes que estar preparado, ¿no? Para ese momento. Y entonces el asunto con la contabilidad electrónica es que la autoridad, la verdad, sabe que mucha de la información o la procedencia de los saldos a favor se puede constatar a nivel de las pólizas. Algo que yo he descubierto en estos meses, sobre todo en estos primeros meses del año, es que la verdad los contadores no están haciendo nada de contabilidad electrónica. ¿O sí? ¿Quiénes ya están contabilizando XML? Son poquitos. ¿Y los demás qué pasó? Y los de línea, a ver. Díganme sí, yo no. ¿Saben por qué estoy preguntando? Porque la mayoría, o sea, llegamos al 10-15%. En la mayoría de los estados, la verdad, todos todavía estamos así, o esperando otra prórroga o esperando que otra cosa suceda, pero lo estamos postergando. Y entonces, lo que está ocurriendo con el contador es que el contador que no está contabilizando, no está encontrando una razón de lo que está haciendo o para qué lo está haciendo. A la autoridad, es cierto, le interesa mucho el detalle de tus pólizas, porque en el detalle de tus pólizas no solamente viene la referencia de a qué cuentas cargas o abonas, sino viene la referencia del comprobante. Pero hay algo muy importante. En muchos cursos el contador tiene la idea de que lo único que le importa al SAT es el folio del comprobante. No, hay que incluirle el folio del comprobante, el RFC del emisor, bueno, más que aquí está cubierto, y el monto total de la factura. Se tienen que incluir todos esos elementos como referencia al asiento que presentes. Porque bueno, con el folio se tiene mucha información, pero la autoridad quiere comparar varios elementos. Y para la autoridad es muy importante que se acompañe el importe total de la factura dentro de la póliza donde estamos haciendo el registro. ¿Por qué le interesa tanto? Porque a través de esta referencia, el SAT puede hacer una comparación entre tu registro y el comprobante y conocer qué efecto le estás dando al comprobante. No sé si ya puedo borrar esto del pizarrón. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio y yo creo que con este ejercicio va a quedar un poquito más claro la relevancia de la identificación de datos en las pólizas. Y lo voy a hacer con un comprobante de adquisición de, aquí tengo otro, un comprobante de adquisición de un automóvil para que veamos la relevancia de este asunto. Vamos a suponer que compramos un automóvil y yo aquí tengo mi factura del automóvil. Esa es la factura total de dicho automóvil. Es un automóvil, aquí viene la descripción. Y vamos a suponer que es un automóvil de 100,000 pesos. De IVA son 16,000 por un total de 116,000 pesos. Y esta es la factura. Y trae un CFDI, trae un folio único, trae el monto de la factura, trae la fecha, trae el RFC. Entonces voy a enfocarme en el tema del total del comprobante. Este es un tema muy, muy interesante. Cuando yo hago el registro de este comprobante, yo tengo que hacer una póliza contable y esa póliza ya es electrónica. Y entonces yo hago una póliza donde vamos a cargar una cuenta que es la cuenta de equipo de transporte. A lo mejor le creo una cuenta para indicar los datos del automóvil, ¿no? A lo mejor fue un Chevy. Y hacemos el cargo por 100,000 pesos. Algo muy importante es que yo tengo que cargar una cuenta por el IVA desglosado. Y acuérdense que se manejan dos cuentas. Hay una cuenta que es el IVA acreditable pagado y otra que es para el IVA acreditable pendiente de pagar. Como voy a provisionar, voy a cargar una cuenta que es la de IVA acreditable, pero pendiente de pago, que son los 16,000 pesos, y voy a abonar a una cuenta de proveedores, entendiendo que a lo mejor todavía no pago el automóvil, 116,000 pesos, y esta póliza la vamos a hacer con fecha 2 de enero, que es la fecha de la factura. Entonces, lo que la autoridad quiere es que en esta póliza yo le incluya los datos del CFDI. ¿Y por qué es tan importante que yo incluya el dato del total? Porque si observamos, viene el dato del importe total de la factura incluyendo el IVA.
O sea, yo aquí le voy a poner a esta póliza el folio fiscal, le voy a poner el RFC del emisor y le voy a poner el monto total de 116,000 pesos. El asunto es que me dicen, oye Penny, pero ¿por qué te piden que pongas el monto del comprobante? Pues si ya está aquí implícito. Bueno, aquí porque la operación fue totalmente aplicada, porque no rebasó el tope. Pero si el automóvil hubiera costado 300,000, hubieras tenido que acreditar solamente un porcentaje del IVA, no te puedes acreditar todo. Acuérdate que hay un tope de deducción hasta 130,000 pesos. Entonces, la razón de que se haga esta referencia es porque a través de esta referencia el SAT puede saber si aplicaste el total del comprobante, si el total del comprobante fue deducible, si el total del IVA fue acreditable o no. Vamos a suponer entonces que este automóvil se paga en el mes de febrero. Y en el mes de febrero pagamos la mitad solamente. Entonces aquí hacemos otro asiento contable donde cargamos a proveedores, pero nada más por la mitad, que son 58,000 pesos. Abonamos a bancos por 58,000 pesos. Y entonces hacemos un traspaso de esta cuenta a una cuenta que se llama IVA acreditable pagado y abonamos al IVA pendiente de pagar. Y esta referencia la hacemos por 8,000 pesos, por la mitad de la operación. A esta segunda póliza del 20 de febrero, la referencia va a ser exactamente la misma. El mismo folio del comprobante, el mismo RFC y el total de la operación. Entonces, cuando el SAT ve esta segunda póliza, ¿qué es lo que va a interpretar? Que solamente se pagó la mitad. Y a lo mejor encuentras otra póliza idéntica, pero en marzo, por el otro 50%. Y entonces, a través de estas tres pólizas, con esta referencia, la autoridad lo que descubre es que de tu operación, el 100% de la operación fue deducible, el 100% del IVA fue acreditable, la operación la pagaste, pero no la pagaste en una sola exhibición, la pagaste en dos partes, en dos parcialidades, y se pagó a través de un cheque o transferencia, porque vamos a incluir los datos del cheque o de la transferencia en la póliza. Por eso es tan importante para ellos las pólizas, porque a través de las pólizas pueden fiscalizar correctamente cuál es la historia de cada CFDI, y entonces a lo mejor darse cuenta que este comprobante, bueno, es un CFDI y está referenciado, pero a lo mejor que tu deducción está incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque yo tengo un comprobante que aquí dice que se pagó en una sola exhibición, pero no se pagó en una sola exhibición, se pagó en parcialidades. Y entonces haría falta un comprobante de parcialidades. O sea, en este caso se tiene que emitir otras dos facturas, dos. Una por 58,000 pesos y otra por los otros 58,000 pesos. ¿Por qué tengo que hacer dos facturas? Son dos comprobantes que amparan el pago de mis parcialidades. Y esa es la parte que no estamos haciendo. O sea, siempre nos quedamos acá, en el comprobante total. Este no lo hacemos. ¿Por qué no lo estamos haciendo? No, y aparte, pero aunque lo pidas, luego no te lo quieren dar. No lo dan. ¿Por qué crees? Sienten que se duplica, porque dicen, a ver, es que en el repositorio, ¿cuántos comprobantes van a aparecer? 3. ¿Y cuánto va a sumar? Lo doble. O sea, se está duplicando, no. Aquí el truco es que este comprobante, tú le hagas referencia, o sea, tú ya no describes aquí un automóvil. A este comprobante tú le pones que es un comprobante de cobro de parcialidad, la parcialidad, no sé, 1 de 2, sobre el comprobante total y le pones el número del comprobante total, la fecha del comprobante original y el monto del comprobante original. Entonces esa descripción te sirve como candado para que aunque exista otro CFDI, la autoridad entienda que ese CFDI pues es nada más de chocolate, nada más para amparar la cobranza. Por eso la autoridad está tan interesada en esto, porque la única manera de descubrirlo es así. Antes, o sea, ellos tienen este comprobante en el repositorio, e incluso este comprobante está referenciado en la DIOT, ¿sí? Pero no saben, o sea, desconocen mucho de los efectos que se le da a la operación, lo van a descubrir al ver tus registros contables. Por eso les interesa tanto que les envíes el registro. Ahora, estos registros contables, ¿en qué momento los vamos a empezar a enviar? Porque acuérdense que no nos vamos a encuadrar en la primera cita.
Tenemos entonces un artículo transitorio en resolución miscelánea, en esta primera modificación, donde dice que para efectos de la regla 2814, exclusivamente respecto de la fracción tercera, que se refiere a las pólizas y los auxiliares, los contribuyentes empezarán a observar lo establecido en este artículo resolutivo de la séptima resolución a partir de julio de 2015. ¿Qué quiere decir esto? Sí, mira, tus pólizas tienen que estar referenciadas a este nivel de detalle, pero lo que nos está diciendo este artículo es que de enero a junio podemos hacer las pólizas, pero sin referenciación. La referenciación de pólizas va a ser obligatoria, la referenciación de los FDIs va a ser obligatoria a partir del mes de julio. Entonces, de enero a junio vamos a hacer pólizas, porque tenemos que hacer pólizas de registro, pero no es necesario que lleven incluido este detalle del número de comprobante, el folio. Este detalle lo vamos a empezar a incluir forzosamente a partir de julio. Entonces, por consecuencia, la autoridad, si tú metes un saldo a favor de enero, ¿te puede pedir pólizas? Sí te las puede pedir, pero no al detalle de indicar los datos del CFDI. Hay que tener cuidado con la disposición. Ahora, ¿por qué si te las puede pedir? Te voy a explicar por qué. Esto que estoy poniendo en pantalla es parte del anexo 1A. En el anexo 1A vienen todos los detalles de los trámites que vamos a ver a continuación, tanto de devolución como de compensación, y en este anexo, todas las devoluciones traen un anexo que dice documentos que pueden ser requeridos por la autoridad. O sea, hay un anexo que dice documentos del trámite y otro anexo que son los documentos extra que se te pueden solicitar. Si tú lees el número 2, dice que te pueden solicitar datos, informes o documentos necesarios para aclarar inconsistencias determinadas por la autoridad. Y entonces, este número 2 es lo que fundamenta que la verdad a cualquiera se le puede pedir que se encuere. A cualquiera. Yo estoy muy preocupada por las personas físicas. Porque las personas físicas, no sé si recuerdas que este año están topadas sus deducciones personales. Y aparte, las deducciones personales incluyen requisitos. En el caso de los honorarios médicos, se requiere que el pago se hubiera hecho con cheque, tarjeta o transferencia. ¿Cómo va a vigilar el SAT que los honorarios del médico se hayan pagado con cheque, tarjeta o transferencia? Si de entrada las personas físicas, su contabilidad, ¿cuándo la van a empezar a subir? 2016. Entonces hay muchos que piensan que como todavía no les toca entrar, no, pues a mí ahorita no me pueden pedir nada. No, sí te pueden pedir. La única diferencia con una persona moral de los que ya está subiendo contabilidad es que la persona moral va a subir pólizas en XML y la persona física, ¿qué va a subir? Pues lo que tenga. O sea, o lo que ella le llame contabilidad. No sé si me explico. Entonces es un tema muy delicado. Yo tengo casos de contribuyentes de 2014 que por alguna razón metieron el trámite de devolución de IVA y les pidieron la contabilidad. Y entonces de repente el empresario me decía, no, pues ni vamos a mandarles un escrito diciéndole que esto no procede, porque en aquella época se había prorrogado para enero, ¿no? Aquí dice que es hasta enero, que ahorita no me pueden pedir, digo, no te lo están pidiendo en función a que lo envíes en electrónico. Aquí te están diciendo que en términos de esta disposición, te están pidiendo papeles de trabajo y auxiliares para acreditar los métodos de pago de tus proveedores. Y lo tenemos que entregar. La diferencia es que tú no lo vas a entregar en XML, pero pues lo tenemos que entregar en el esquema tradicional. Si no, no nos van a devolver. Bueno, ¿de dónde se suscitó todo este asunto? De que él cambió a uno de sus proveedores. Y en la nueva DIOT apareció un proveedor cuyo código postal no estaba en la ciudad de Mérida, estaba en Reynosa. Entonces el SAT pensó que era una simulación o que era una operación ahí rara, hasta que se le explicó que no, que por cuestiones de cotización y del precio, este proveedor, aunque esté en el norte, le mejoró mucho el precio del producto, porque lo primero que nos dijo el SAT es, bueno, si este producto lo compras en Mérida, ¿por qué lo fuiste a comprar hasta allá? No, pues porque me mejoró mucho el precio, las condiciones, la calidad, y por eso cambiamos de proveedor. A ver, quiero ver muestras de que si está localizado, de que existe. Bueno, no tuvimos que mandarles hasta las fotos de las instalaciones, o sea, para dar evidencia de que la operación no era una simulación. Entonces aquí hay que tener cuidado. Cuando la autoridad a alguien le pide que se encuere,
no nada más puede quedarse en la cuestión física, pueden llegar hasta la parte interna, pueden pedirte lo que se les ocurra, hasta la cartilla de vacunación que nada tiene que ver con el trámite, hasta eso te pueden solicitar. Bueno, falta que uno les entregue información de más, pero aquí esto es lo que fundamenta que a cualquiera le puedan pedir contabilidad. Por eso me preocupan más las personas físicas, porque ellos todavía están en la idea de que hasta 2016 entran a este esquema y no. Si al SAT se le ocurre a una persona física que presente su declaración anual ahora en abril, pedirle todos sus comprobantes de gastos médicos y pedirle las copias de los vouchers o los elementos que acrediten el método de pago, se lo pueden pedir. Y no puede decir, no, es que todavía no entra la contabilidad. No, son dos cosas distintas. Son requisitos del trámite y no son requisitos nuevos. Este número 2 está desde 2013, o sea, tiene ya varios años en el anexo. Y bueno, voy a empezar a contestar algunas preguntas. Me dice Guadalupe, no se llama Garza. Dice, si el saldo a favor del IVA se generó en 2004, perdón, en 2014 y se presentó pago referencial, ¿es necesario mandar aviso de compensación? Mira, en el caso del IVA lo vamos a ver más adelante, pero te voy a contestar, no es necesario mandar aviso, ahorita vamos a ver la regla. Mari Carmen del DF dice, si ya estoy contabilizando con XML y con Control 2000, dice que ella ya está contabilizando. Fíjense, de 4 preguntas solamente 1. Daniel Navarro dice, debo entender que la regla 1, 2, 3, 4 de la no presentación de los avisos de compensación cuando presente declaraciones vía internet. Ahorita vamos a tocar esta regla, la voy a explicar porque ya está cambió la regla, la redacción es distinta. Melba de Puebla dice, entonces la segunda póliza también asociamos el XM, sí. Todas las pólizas o registros que tengan que ver con esta operación, se tiene que referenciar este comprobante, todo. O sea, imagínate una operación que pagaste a 10 meses. Las 10 pólizas o los 10 registros se tienen que asociar a un solo comprobante. Por eso es que el contador no está terminando de contabilizar. Porque pensó que nada más era en la provisión. No, es en la provisión y en los pagos o cobros. También hablando de ingresos, aplicaría entonces esta disposición. Y entonces lo que yo les estoy mostrando aquí es una póliza en XML. Esta es la póliza que recibe el SAT cuando te pide una póliza. Y entonces lo que ellos reciben es esto. Es un registro que dice que yo aquí compré una materia prima. Esta materia prima hago un cargo a la cuenta de inventarios, hago un cargo al IEPS acreditable pendiente de pago y hago un abono a proveedores. Y en cada partida, si tú observas, aparece la referencia del CFDI, aparece el RFC de Walmart, aparece el monto del comprobante y el folio único. Aparece por partida. Porque algo que me han preguntado mucho es, oye, Penny, ¿la referencia se tiene que hacer por póliza o por partida? Es por partida. Uy, no. Es que mi programa no lo hace por partida. Por eso tenemos un problema todos. Porque muchos programas en México no hacen la referencia por partida. Entonces, por esa razón, el SAT inventó los auxiliares de folios y los auxiliares de cuentas. Porque si tus pólizas no están a este detalle, pues la autoridad dice, bueno, mándame los auxiliares y en los auxiliares compensamos o solventamos esa información. Pero esta es la razón de que ellos quieran esta referencia. Aquí el SAT sabe que el comprobante fue de 837 pesos. De los 837, el subtotal son 775. El IEPS son 2.16 y la diferencia son la diferencia es lo que provisionamos a proveedor. Entonces, la autoridad puede conocer mejor el efecto del comprobante total. Esa es la razón de que quieran ver las pólizas. Por lo tanto, algo que vamos a descubrir en todos estos trámites es que ningún trámite está exento de que se solicite pólizas auxiliares, fotos, información, contratos, cotizaciones, lo que se le ocurra a la autoridad. O sea, te pueden pedir todo. Nada más con el micrófono, compañero, por favor. Es para que te escuchen los de internet. Oiga, pero algún argumento así válido refiere porque se exceden en solicitar información y documentación en cualquier trámite, ¿no? Ok, o sea, que sea documentación y información relativa, por ejemplo, reducción de IVA, está bien saber que es un trámite, pero luego pide cosas y no. No sé usted algún argumento que tenga para decir, está bien, digamos que
pero que tenga que ver con el trámite. Mira, aquí es muy importante. Una vez me pidieron una devolución de la escritura constitutiva de devolución fiscal. Un lugar para la escritura Y no, y aparte, ¿qué tiene que ver contigo, no? Si es un tercero. Prodecon saca criterios, pero son criterios, son recomendaciones. Es como, yo te recomiendo que ya no lo hagas porque se ve mal, pero pues ellos lo siguen haciendo. Miren, aquí desafortunadamente son las respuestas de la autoridad lo que te impide. En materia de devoluciones tenemos que dejar algo claro. La autoridad tiene una manía muy fea, no contesta. Tú metes tu trámite de devolución y luego ¿qué pasa? Pues esperas que un día te depositen, la verdad. O estás buscando en internet la resolución, a ver qué pasó con tu saldo a favor, pero bueno, puedes entrar y nunca aparece, ¿no? De repente aparece, de repente no se ve. Entonces, el problema es la ausencia de la respuesta de la autoridad. A mí me gusta mucho hablar de temas bíblicos. Incluso generalmente yo termino mis conferencias con una reflexión, y vamos a tener también una reflexión. Pero aquí la cuestión es que hay personas que de pronto se sienten defraudadas por Dios cuando hacen una petición y Dios no les contesta. Dicen, no, es que Dios no me escucha, no, pero no es que te esté diciendo tampoco que no. Dios tiene solamente 3 respuestas. O te está diciendo, o te dice que sí, y se ve inmediato, o te dice sí, pero no es el momento, o te dice tengo algo mejor para ti. Velo así, o sea, no ves, es que me dijo que no, a lo mejor te está diciendo que tiene algo mejor para ti. Con la autoridad ocurre algo similar, nada más que con ella o te dice que sí y te deposita inmediato, o te dice sí, pero no es el momento, te va a depositar después, o la tercera es, no dice tengo algo mejor para ti, no te quiero depositar, o sea, me estoy haciendo el loco. Entonces hay que tener cuidado con la ausencia de la respuesta, porque yo necesito una respuesta por escrito. Cuando la autoridad te contesta y te dice no, pero es no por esto, tienes 15 días para ejercer un mecanismo de defensa. Y eso lo sabe la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mejor no contesto. O sea, pues intúyelo tú o averigua. Entonces, al no haber una respuesta firme, no nos podemos defender, porque si ella te dijera, no, porque no me entregaste la escritura constitutiva del que te renta, por ejemplo, tú podrías irte a un mecanismo de defensa y decirle, oye, me está pidiendo documentos que yo no tengo por qué tener en mi poder, porque yo no, o sea, esos documentos obran en propiedad de otro contribuyente y no tiene nada que ver el documento solicitado con el trámite que estoy haciendo. Y entonces tú tendrías un mecanismo de defensa y en los argumentos lo ganas. Pero como lo sabe, por eso es que no te contesta. Nomás te pide, tú no le entregas y dices, no, yo ya te di por desistido del trámite. O sea, interpreta mi silencio. Esa también es una ventaja, porque entonces cuando no nos contesta, nos da la posibilidad de intentar el trámite una y otra vez. ¿Hasta cuántas veces tienes para intentarlo, compañero? Tienes 5 años para conseguirlo. Entonces aquí es a ver a veces quién se cansa primero. Pero esa es la razón. O sea, sí nos podemos defender. El problema es que para defendernos necesitamos que nos conteste por escrito. Ese es el asunto. Y no hay una respuesta por escrito. En la Biblia todos los números tienen un significado. El 7, por ejemplo, es el número de Dios, el de la totalidad. Es el número de la creación. El 666, pues ya saben que es el número de la bestia, ¿no? El del anticristo. Por más dices que se ponga, nunca llegará a ser un 7. Pero en la Biblia también aparece el 40. Ahora que estamos hablando de que se acerca la semana mayor. Esos 40 días también tienen un significado en la Biblia, pero no significan literalmente el número 40. El 40 significa todo el tiempo que sea necesario. Hay personas, hay estudiosos que interpretan que cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días, no estuvo literalmente los 40 días, estuvo un tiempo ahí, X, ¿no? Todo el tiempo que fue necesario. Entonces, los trámites de devolución, ¿en cuánto tiempo se resuelven, compañero? Por lo tanto, ¿cuánto tiempo hay que esperar tu dinero? Pues todo el tiempo que sea necesario. O sea, si lo ves, es hasta bíblico el asunto.
Aquí la cuestión entonces es que tenemos que tener cuidado con las respuestas. Mientras no hay una respuesta de la autoridad por escrito, tú no te puedes defender por más argumentos que tengas para explicar por qué no entregaste la documentación, porque no hay una resolución firme. Ese es el problema de la autoridad. Entonces, vamos a ver los trámites de recuperación, entendiendo que el IVA lo vamos a dejar en la última parte porque es uno de los impuestos más complejos. Voy a comenzar con el impuesto sobre la renta. Y lo que vamos a ir analizando precisamente son las modificaciones ahora a estos nuevos trámites. De entrada tengo una modificación muy importante en la regla 231, que es la regla de las devoluciones automáticas. Esta regla, por eso se las transcribí en el material, la cambiaron toda. Dice esta regla que las personas físicas que presentan su declaración anual del ejercicio y que mediante el formato electrónico determinan un saldo a favor, pueden optar por solicitar a las autoridades la devolución o efectuar la compensación de dicho saldo a favor, marcando el recuadro respectivo. Y dice, para considerarse dentro del proceso de devoluciones automáticas, que constituye una facilidad administrativa para los contribuyentes, solamente personas físicas, y dice, siempre que se opte por ejercerla durante el ejercicio a que se refiere la presente resolución. Eso es muy importante. Antes la disposición no estaba limitada. Antes la disposición decía, cuando una persona física presenta un saldo a favor en la declaración anual y marca el recuadro de devolución, entra devoluciones automáticas. Por lo tanto, tú podrías estar presentando hoy una declaración de 2013 y entra a devolución automática. Por eso no había prisa para correr. Antes la prisa de presentar las declaraciones a más tarde del 30 de abril era porque si no entraban antes del 30 de abril no entraban a devolución automática. Pero eso con los años desapareció, dada la redacción de esta regla. Bueno, ¿qué crees? Que ya le volvieron a cambiar. Entonces, se te va a respetar la devolución automática, pero solamente por el ejercicio que corresponda a la presentación de la declaración anual que se regula en esta resolución, que es la anual de 2014. Por lo tanto, si tú en este momento presentaras un anual de 2013 o de 2012, sí te van a devolver, pero no va a ser automático. Vas a tener que iniciar un trámite en el sistema FED. Y entonces esta regla dice que otro de los requisitos para la devolución automática es que se presente la declaración del ejercicio utilizando la FIEL cuando soliciten un saldo a favor a partir de un importe igual o mayor a 40,000 pesos. Esto también es nuevo, porque antes la regla decía que los asalariados, no importaba el saldo a favor, les iba a llegar la devolución automática. Aquí no, está limitado a 40,000 pesos para todos los contribuyentes. Y abajo de esos 40,000 pesos vamos a poder solicitarla con presentación de declaración con contraseña. Arriba de 40,000 tendríamos que enviar la declaración con la FIEL. Oye, ¿qué pasa si no mandamos la declaración con la FIEL? No te va a llegar la devolución automática. Y eso es algo que no lo dice el comunicado de prensa donde te van a devolver en 5 días. A mí se me hace muy cruel lo que están haciendo con personas físicas, porque la persona física piensa que el tiempo es igual, que no ha habido cambios. Y entonces están corriendo porque escucharon en la televisión, en la radio, que les van a devolver en 5 días. Y todos los contribuyentes llegan con, viene para que me haga mi declaración anual. A mí me llegó un cliente hace 2 días, me entrega sus papeles y dice, ya, vine, que conste, vine antes de abril, para que luego el día primero me manden mi declaración y me depositen. Pero si tú no tienes saldo a favor. No, ¿tú por qué no me van a depositar? Para que te depositen, tienes que haber generado un saldo. Y luego, pues tú ni has hecho pagos provisionales. Es un RIF. Digo, ¿tú de dónde te van? Pues es que a mí me dijeron que todas las personas físicas, o sea, se están yendo con un mito en donde muchas ya ni siquiera les van a devolver, ni siquiera restando sus deducciones personales porque están topadas. Eso es algo también que no han visto las personas físicas. Hay personas físicas que estaban acostumbradas a meter que los gastos médicos, que los intereses hipotecarios, que las colegiaturas, y entonces sumaban ahí un bonche, y bueno, ya era tal el cúmulo de deducciones que les generaban saldos a favor importantes. A lo mejor ahora ya ni te devuelven. Yo tengo casos donde al contrario les da a pagar. Tengo casos donde ya les da a pagar porque está topado o al 10% del ingreso total o a 4 salarios mínimos anualizados, que son como 94,000 pesos, algo así. Entonces,
está topado, en muchos de los casos ni siquiera van a obtener un saldo a favor. Entonces hay que tener cuidado porque esa es la razón por la que también estamos cuidando la presentación del anual, y dice que no pueden acogerse esta facilidad de la devolución automática las personas físicas que obtuvieron sus ingresos en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión, y tampoco aquellos que opten por solicitar un saldo a favor superior a 150,000 pesos. Y aquí hay algo bien importante, dice que cuando la declaración presentada se haya marcado erróneamente el recuadro de devolución o de compensación, en caso de que no se tengan impuestos a cargo o créditos contra los cuales compensar, se puede cambiar la opción presentando una complementaria. Entonces, este es uno de esos saldos a favor donde cambiamos de opción presentando una declaración complementaria. Por eso les decía, esto hay que tener cuidado, dependiendo del impuesto, son las reglas de recuperación de saldos. Y bueno, no les pude poner la pantalla porque ya no me dio tiempo de modificarles el material, pero en el nuevo sistema FED, cuando entramos en el caso de las personas físicas, me está validando los datos de registro de la persona física. Si la persona física es un asalariado, por ejemplo, y no está registrado su domicilio fiscal, o el domicilio está incompleto, y no tiene un correo electrónico, o la persona física no se ha registrado al buzón tributario, te manda una alerta donde te dice, acude a una administración local a actualizar tus datos y regístrate en el buzón tributario. O sea, esto es nuevo. Si la persona física no está registrada en el buzón tributario, a lo mejor no te devuelven. Y no le han dicho nada a las personas físicas. Ahora, ¿ya entonces tendríamos que registrar a las personas físicas en el buzón tributario? Sí, ya. Acuérdate que estamos obligadas, bueno, en estricto sentido desde agosto de 2013. Pero bueno, de acuerdo a código, a partir de este año, ya es ahora sí aplicable la disposición. Entonces, todos nos tenemos que registrar en buzón tributario, independientemente de que todavía no enviemos contabilidad, porque el buzón tributario va a ser el único mecanismo de comunicación entre la autoridad y tú. Entonces, yo lo que te estoy mostrando es evidencia paranormal. Esta es una persona asalariada, una persona física que el año pasado presentamos su declaración anual, y entonces esta persona física me llamó mucho la atención, porque a él, por cuestiones de trámite, sí estaba registrado en el buzón tributario. Entonces, al mandar la anual, me dice, Penny, me llegó un correo, que me meta al buzón. Pues métete al buzón. No es que me da miedo, métete tú, me metí yo. Y fíjate, era para avisarle que le habían autorizado su saldo a favor. Yo te voy a ser muy honesta, yo llegué a pensar que se lo iban a rechazar. Dije, pues por eso le están mandando un correo, ¿no? Pero no, era para avisarle, se te autoriza tu saldo a favor y te lo vamos a depositar. O sea, le está diciendo sí, pero no es el momento. Sí, pero no te voy a depositar en 5 días. Le estaban avisando que le iban a depositar después. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Hay personas que interpretan el depósito en la cuenta bancaria como la autorización de la devolución. No es así. Acuérdate que las facultades de comprobación de la autoridad tienen un tiempo de caducidad. Y ese tiempo de caducidad es de 5 años de manera normal. Entonces, aunque te depositen, la autoridad puede ejercer en cualquier momento esas facultades para comprobar la procedencia de ese saldo a favor. Y a lo mejor te depositan y un año después te piden que te encueres. Eso también puede pasar. Claro. Por eso les digo que el tema es complejo. Porque no, o sea, realmente nunca dimensionamos el alcance. Aquí dice, la autoridad continuará validando la información declarada. Hay personas entonces que por eso un saldo a favor se les convierte en un crédito fiscal. Porque de pronto te depositan, o sea, los 27,000, a lo mejor revisa el SAT y dice, pues vamos a pedirle las pólizas, o vamos a pedirle a ver que nos integre, que nos traigan los documentos, que nos traiga el comprobante. Yo he tenido casos donde la autoridad depositó, posteriormente me pide el comprobante de un médico en específico. ¿Y por qué me pidió el comprobante? Porque según el SAT descubrió que no era médico. O sea, que yo lo había declarado como un honorario médico y no tenía ni siquiera una cédula profesional. Entonces me requirió los documentos, entregamos los recibos y me dice, sí, lo que pasa es que no es un médico con una cédula profesional, entonces por lo tanto no deberías haber hecho la deducción como honorarios médicos. Y ahora, no, pues ahora me generaron un crédito fiscal, ahora devuélveme los 27,000 pesos. Eso también puede llegar a ocurrir.
Por eso hay que tener cuidado. O sea, este trámite, con el hecho de que te depositen, no quiere decir que ya está finiquitado el asunto. Y bueno, me encanta lo que le ponen al final, porque le ponen, gracias por cumplir con esta obligación ciudadana, recuerda, solicita que te generen factura en todas las compras que realices. ¿Eso qué tiene que ver con la Navidad? Digo, por el comentario del compañero, o sea, ¿y eso qué tiene que ver con el asunto que estamos? Pero es que la autoridad es así, o sea, aprovecha todo, ¿para qué? Para fiscalizar. O sea, a lo mejor no te quiere fiscalizar a ti, quiere fiscalizar al que te renta. Porque a lo mejor está detectando que tú estás mostrando una operación donde le estás pagando una renta y a lo mejor está declarando en ceros o está declarando en otra figura. El problema es que ¿por qué tengo que pagar yo el pato del otro? Pues que revisen al otro, ¿no? Si tanto interés tiene facultades para revisar ese tercero, no tiene que hacerlo por medio de ti. Y bueno, algo también que cambió respecto del trámite de devoluciones, y por eso me estoy enfocando ahorita al impuesto sobre la renta, es que en la declaración se le pone el número de la cuenta clave a la persona física. Y esa cuenta clave tiene que estar a nombre de esa persona física. Pero ahora es un requisito que en el trámite de devolución, si es que lo haces en el sistema FED, incluyas el estado de cuenta, una digitalización del estado de cuenta donde se constate que ese número de cuenta es la cuenta a nombre del contribuyente. Porque ha habido muchos casos donde el SAT deposita, porque tú pues no se fijan, no validan la cuenta, nomás depositan la cuenta y resulta ser que no era la cuenta del contribuyente.